estar viendo primero el libro de los Hechos, el capítulo 17. Entonces, para poder abarcar poquito sobre ese capítulo, escogimos unos versos cada quien, dándole seguimiento a ese capítulo. Entonces yo elegí Hechos 17 del versículo 1 al 9 y le vamos a dar lectura y luego les voy a decir lo que Dios me ministró a través de esta palabra. ¿Ok? Acompáñenme a leerlo, ahí lo van a estar poniendo. Dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no le encontraron, arrastraron a Jasón y algunos de otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han transformado el mundo entero han venido también. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. ¿Ya? Esa es la escritura. Entonces, aquí vemos en estos versículos que la valentía de los apóstoles, porque no era fácil entrar a un lugar, ir a la sinagoga de los judíos y hablarles de Cristo. No era algo fácil. Entonces aquí podemos ver que los apóstoles eran bien valientes. Es como si te metes a un lugar donde hay gente que no cree en Dios, con pura gente que son ateos. Y tú dices: voy a ir a predicar la palabra a los ateos. No es fácil, ¿verdad? Entonces no era fácil para los apóstoles ir a Tesalónica a meterse en una sinagoga judía a hablarles de Cristo, porque ellos no creyeron en Él. Entonces, aquí la predicación de fiel y la importancia de la verdad. Dice aquí que, como era su costumbre, Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. 3 sábados él se metía a la sinagoga a hablar la palabra de Dios. Dice que él les hablaba la palabra de Dios a los judíos, pero les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara, que era el Mesías, ¿verdad? El Mesías prometido, que ya se había hablado mucho antes de él. Entonces él les hablaba la palabra de verdad en la sinagoga de los judíos. Era un hombre valiente que se atrevía a hacer cosas. Y a veces nosotros no nos atrevemos a hacer cosas para Dios, ¿no? Créanme que estar aquí en el panel me cuesta, porque es la primera vez. Siempre la primera vez en algo te cuesta, porque dices: ¿y si no salgo bien? ¿Y si no lo hago bien? No porque me quiera ver bien yo, porque estoy representando a Cristo. Eso es. Pero dije: yo me aviento. Si pastor cree en mí, pues yo lo hago, porque él ve yo creo cuando él me dice que haga algo, que es Dios hablándole para que dirija mi vida. Esa es mi intención. Entonces, no es fácil pararse en este lugar, pero aquí las personas que vienen quieren saber de Dios. Imagínense, Pablo fue un lugar donde la gente no creía en Jesús.
y les estaba hablando de él, ¿verdad? Y él les explicaba, demostrando que era necesario que el Mesías padeciera, dice aquí. Entonces, ¿cómo Dios obra en medio de la adversidad? ¿No? En ese lugar donde había pura gente incrédula, Dios obra en ese lugar. Y a través de eso, dice que personas creyeron. Dice aquí, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un gran número de mujeres. Entonces, dice que Dios se manifiesta a través de las dificultades, de los retos, a través de desafiar lo común. A veces las personas que conocemos, nuestros seres queridos, viven una vida común, están acostumbrados al ordinario. Pues así es la vida. No, pues no hay dinero, pues así es la vida. O bueno, pues me está yendo mal, pero pues así es, ¿no? Pero cuando alguien llega a querer transformar eso, te estás enfrentando a dificultades y estás causando un caos. Pero dice la palabra de Dios que no regresa vacía la palabra. Cuando tú siembras la palabra en una persona, esa palabra no regresa vacía, ¿no? Entonces eso me bendice mucho. Presentaba a Jesús como el Mesías prometido que sufrió y resucitó. Y luego predicaba la verdad. Y saben, no siempre es fácil, pero sí es necesario que prediquemos la verdad. No siempre es fácil predicar la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. Dicen en el mundo, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces no era fácil para Pablo predicar la verdad. No era sencillo para él. Pero es muy necesario predicar la verdad de Cristo para que la gente sea libre, para que la gente lo conozca, ser atrevidos como este hombre. Porque ya agarramos la salvación nosotros, pero ¿qué hay de nuestros seres amados, de nuestros amigos, de nuestros conocidos? Este mundo cada vez está más deteriorado. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿quién creen que lo va a hacer? Nosotros ya gracias a Dios hemos alcanzado misericordia y gracia de Dios. Pero así como Pablo, nosotros representamos a Jesús y es necesario que hablemos a las personas de Él. Porque si no somos egoístas, nomás queremos la bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces es muy necesario eso. Es importante hablar la verdad y no importando lo que venga después, porque en todo eso Dios es el que guía nuestros pasos. La verdad causa división. O dígame usted si no. Cuando yo empecé a conocer la verdad, ni mi papá quería hablar conmigo. ¿Por qué? Porque decía, no, esa no sé qué le están haciendo, le están lavando el coco. Y fue el primero que me criticaba. Y había división. Muchos de tus seres amados y quizás los más cercanos a ti van a poner una barrera. Porque algo está pasando con ella. Ya no está muy normal. Porque ya no somos personas comunes, ¿verdad? Entonces empieza la división. Ya está hablando en otro idioma que no le entiendo y como que, ay, tanto Dios, ¿para qué? Eso es para la gente que está mayor. Empieza la división. Las personas te empiezan a excluir del círculo. Ya no eres muy aceptado en el círculo donde les es fácil pecar o hablar cosas que no agradan a Dios. Entonces empieza la división cuando nosotros nos acercamos a la verdad. Pero dice la palabra de Dios que Él no ha venido a traer paz. Él ha venido no nomás a traer paz, sino a traer espada, ¿verdad? Porque vamos a contender con personas que no están de acuerdo con la verdad. Esa es una de las razones. Hay personas de tu misma casa que no aceptan que tú seas cristiano, ¿no? Así, Pablo, en este lugar, hay personas que no aceptaron la palabra de Dios. Algunos creyeron, algunos se unieron, pero otros estaban en contra, dice él. Dice la palabra de Dios en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, no se preocupen, a mí me aborrecieron primero. A Jesús primero lo aborrecieron. Pero entonces esta gente hizo un gran alboroto, ¿verdad?
hizo un gran alboroto a estas personas porque no estaban de acuerdo y querían injuriar, decir, ay, esta gente vino a alborotar el pueblo con sus creencias, andan cambiándolo todo. Y entonces, como no miraron que no era nada grave, les pidieron una fianza y los dejaron ir. Y eso no dejó conformidad en sus corazones. Hay alborotadero cuando nosotros somos cristianos por primera vez. Si Dios te alcanzó y eres el primero en tu familia que Dios alcanzaron, va a haber alboroto en tu casa. No les va a gustar que cambies tu manera de ser y tu manera de actuar. Pero cosas vienen buenas detrás de todo eso. Hay bendición, hay respaldo de Dios. Conoces la verdad y la verdad te liberta. Eso es lo que Dios me habló a través de estos versículos. Entonces vamos a dar el lugar a Antonio. Bueno, ya aquí Coquito nos leyó de que estaban predicando en Tesalónica. Y entonces de ahí ellos ya parten para Berea. Y voy a empezar a leer desde el 10 hasta el 15 para meternos ya después en lo que a mí me llamó o me impactó. Dice la lectura del verso 10, dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. El 11 dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. El 12, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de no judíos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. El 13, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron hasta allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida, dice el 14, los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego ya regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él, o sea, con Pablo, tan pronto como les fuera posible. Entonces estos versículos son ya en otro lugar donde en el 10 dice que llegaron a este lugar de noche, salieron de noche en Tesalónica porque era la única manera en que podían salir, porque habían sido convencidos algunos malhechores ahí para que agitaran. Y estaban, yo me imagino Pablo y Timoteo y Silas hablando y bien contentos, pero la gente los alborotaba diciéndole que pues ellos estaban ahí nada más alborotando y metiendo ideas que no eran ciertas. Y bueno, se puso tan feo así que ellos tuvieron que salir de noche y ya en Berea llegaron a un lugar donde dice que estos habitantes de este pueblito o ciudad, dice que eran más receptivos, o sea, que eran de un carácter más noble. De hecho, en otra escritura, en otras versiones dicen que eran solícitos, o sea, que ellos pedían saber más. Sí, entonces tenían ganas de saber. Entonces ese era el lugar ideal para ellos, porque pues no es fácil de que alguien diga yo quiero saber, y así como dice la escritura, ¿no? Ellos querían saber más de lo que ellos traían, de la palabra que les estaban llevando. Entonces, en el 11 dice: estos eran sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos, no dice dispuestos, dice muy dispuestos, ¿verdad? Entonces dice que era algo más arriba de disposición. Y esa es una palabra que he estado escuchando últimamente, que para poder tener entendimiento de la palabra hay que estar dispuestos, disponibles, estar abiertos de corazón, ¿verdad? Querer recibir la palabra, querer aprender. Y eso es lo que a mí me deja en ese verso 10 al 15, pero en especial 10 y 11. Entonces ellos recibieron el mensaje, se dejaron que les dijeran qué es lo que significaba la vida de Jesucristo y por qué había muerto. Pero pues escucharon por allá en Tesalónica que allá andaban en Berea estos hermanos, y que se dejan ir para allá otra vez, ¿verdad? A recibir pues
pedradas, injurias, malas palabras, palos, inclusive hasta cárcel. Pero ellos seguían adelante, eran muy valientes. Yo me imagino que, porque hasta el día de hoy estos pueblos son de armas tomar, ¿verdad? O sea, no se andan con amenazas, ellos son bastante peligrosos, ¿no? Como personas. Pero la palabra enseña que, como ya dijo Coquito, mientras uno esté acompañado del Señor, ¿verdad? De hecho nunca los dejó, ¿verdad? Ya como dijo el joven ahorita que dijo que si a ellos los rechazaban, ¿verdad? Pues que supieran que Jesucristo lo rechazaron antes que a ellos. Entonces es difícil pues poder hablar de la palabra a cierto tipo de personas. Tienen que estar dispuestas, muchos no lo están, pero los que estén es a los que nosotros nos debemos enfocar, ¿verdad? Más adelante pues ya mi hermana Eli nos dará un poquito más de esta historia. Ahora va Elizabeth. Pues a mí me llamó la atención del versículo 20 al 25, que habla del viaje. Estaba en Bereas, es el que platicó ahí. Estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero que pasó por Tesalónicas, que fue lo que le llamó la atención a Coquito, y por Berea, que fue lo que habló Antonio, y yo voy a hablar cuando pasa por Atenas. Entonces vemos que Pablo en el segundo viaje misionero lo empieza por tierra y empieza yendo a cada pueblo. En Tesalónicas empezó a hablar de quién era el Cristo, y ahí él empieza la trifulca, ¿no? Y la gente que no le gustaba que él empezara a hablar, entonces él tiene que irse a Berea y deja a Timoteo ahí, y allá se encuentra con Silas. Estando con Silas, fíjense algo que me llamó la atención. Ahorita vamos a leer los versículos que me gustaron, pero aquí decía que de Tesalónicas, de Bereas a Atenas había 20 kilómetros, de Tesalónicas a Bereas, 80 kilómetros. No sé los que saben kilometrajes de cuánto será de aquí a Tecate o no sé, pero me llamó la atención que era caminando, o sea, no había carruajes, era caminando. Hubo alboroto en Tesalónicas y él se tuvo que ir a Bereas, y luego ahí rápido les llega el chisme. O sea, ahorita agarramos el teléfono y de volada decimos cuando estamos, pasa algo, ¿no? De que, fíjate que fui a la iglesia y miré esto, pero de volada le dices a la hermana que no vino, no, lo pones al corriente. Pero ahí había 80 kilómetros de un lugar a otro, y que fueran a decirle a ver, oye, este hombre fue a alborotar allá a Tesalónicas y ahorita viene alborotando también aquí, muévelo de aquí o ponlo preso o algo, porque no nos conviene. Está hablando de un rey, de un Cristo, de un Dios que no conocemos. Entonces Pablo de ahí dice, no, pues sabes que me despido de ti, Silas, y de ti, Timoteo, y me voy a Atenas, que es el que a mí me llamó la atención, porque voy a leer los capítulos. Dije, voy a estar calmadita como Coco, como Antonio, pero de verdad que oren por mí porque soy un desastre. Voy a leer el capítulo 20, del 20 al 25, dice: porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan, le decían a Pablo la gente de Atenas. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. O sea que cuando nosotros andamos de ociosos y no leemos la palabra, no nos alimentamos de ella y no estamos en un canal santificado, pues estamos abiertos a que el enemigo venga y nos meta ideas de qué hizo el hermanito, qué hizo mi familia, que estar metidos en otras cosas, porque no tenemos nuestra cabeza y nuestra mente ocupada en las cosas del reino, la verdad. Cuando nosotros no estamos orando, no estamos alimentando, no estamos leyendo, no estamos viendo podcast, no estamos viendo en YouTube prédicas, no estamos viendo nada, estamos viendo otros programas. Estamos prestos para el enemigo que, como dijo hace rato el pastor, está al acecho queriendo matar, hurtar y destruir a cada uno de nosotros. Y entonces es donde me mete la idea, ¿y qué está haciendo mi hermana? Ya mi hermana hizo esto con el marido. Ay, la vecina ya se... Porque nuestra mente está vacía, porque estamos así de ociosos. Así estaban ellos. Era un pueblo, Atenas, donde tenía un montón de religiosos.
Era una gente que, recordemos que eran romanos, que tenían dioses, 3,000, dice la historia, 3,000 dioses, o sea que tenían dios del sol, de la lluvia, el dios de la suegra, dios de todo, pues 3,000 dioses. O sea que a veces yo también, de verdad que a veces admiro a la gente que tiene alguna otra cosa porque son fieles a estar invirtiendo y haciendo, y como decía el pastor hace rato, nosotros que nada más podemos dar el diezmo y la ofrenda no queremos, y esta gente le invierte a los altares, le invierte a los dioses, le mete, y uno que tiene un Dios vivo que lo sustenta y que lo levanta, no quiere dar uno, pues el 10%. Seguimos. Es que todos los, ya no, dos. Pablo se puso en medio del aeropago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses. Yo me imagino que Pablo se paró en medio, ¿no? Ahí. Pueblo, ciudadanos atenienses. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. 23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta descripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dice que Pablo se para y dice: oye, ¿sabes qué? Entrando a Atenas, puedo ver que son bien religiosos. Puedo ver que tienen un montón de altares, 3,000 dioses. Pero me llamó la atención uno. ¿Qué creen? Es el que vengo a hablarles. Ese que no conocen, yo sí lo conozco. Ese que no saben quién es y que por no dejar hicieron ahí su altar y hicieron ahí su templo. Bueno, ese es el que los creó a ustedes y a mí también. Y a ese es el que vengo a hablarles. Quiero que conozcan a un Cristo vivo. Quiero que conozcan lo que a mí cambió mi vida. Eso es lo que me encanta. Dice el 24. El Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos construidos por hombres. Siguiente. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Porque al contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Amén. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos. Si usted cree que esto es el templo de Dios, no. Es un lugar de refugio. Es donde venimos a orar, a pedirle, a agarrar fuerzas. Porque muchas veces solos allá en casita no podemos, no queremos, nos distrae todo lo demás. Entonces necesitamos un lugar de refugio, un lugar en donde estar, en donde alimentarnos de la palabra, en donde volver al carril, en donde agarrar fuerzas, conectarnos a la vid. Por eso estamos aquí, pero el templo, la iglesia somos usted y yo. Esto es por lo que Cristo viene. Viene por tu alma, viene por ti. Tienes que alimentarte. Me encanta que dice... puedo ver que son religiosos, puedo ver que tienen el altar, pero hoy quiero que conozcas al Cristo que yo, al Dios desconocido ese que no lo conoces. Quiero presentártelo, dice Pablo, y yo lo traigo a hoy, aquí a la tierra. Usted tiene un Cristo que el mundo no conoce afuera, que cuando llega una persona enferma, llegas al doctor, no conoces a Dios y te dice: ¿sabe que usted tiene cáncer? Se muere mañana. Cuando el mundo que no conoce a ese Dios desconocido, porque podrá tener la pulserita para que no le echen el ojo, podrá tener el collar para que no sé qué, podrá tener tantas cosas. Échale a tu casa, pon una rama que ponía, me acuerdo cuando era católica, en la puerta de la casa, atrás de la puerta. No sé, tantos dioses podrá tener la gente allá afuera. Su propio Dios: yo trabajo, yo me esfuerzo, yo hago por mí, tú y yo. Pero ese Dios desconocido para ellos, conocido para nosotros, es el que usted se va a plantar y le va a decir: ¿sabes qué? A mí, aunque venga la prueba, aunque venga la tribulación, aunque venga la enfermedad, aunque venga el hambre, aunque venga lo que venga, yo creo en un Cristo vivo. Yo creo en que Él puede sanarme, que Él puede limpiarme. Porque eso vino, eso es lo que fue a decirle Pablo. Hay un Cristo que fue a la cruz y murió por usted y por mí, que derramó su sangre, que nos hizo nuevos. En todo el versículo 17, todo el capítulo 17, él habla de la resurrección, habla de ese Cristo. Esta gente fue hace muchos años, hay 2,000 años de diferencia, hermanos. 2,000 años de diferencia del Cristo que venía en poder y gloria. Por eso era difícil para los judíos, difícil para ellos saber que había venido Jesús, el que resucita, el que liberta, el que cambia. Era difícil. ¿Por qué? Porque para un judío él esperaba un Cristo en gloria, él esperaba una majestad, esperaba un Dios
que viniera y rematara a todos los que se los hacían sufrir, y llega Jesús cargando una cruz, caminando, escupiéndolo, diciéndole. Entonces decían, no, este no puede ser el libertador, este no es el Mesías, este no es el Cristo que estamos esperando, porque yo espero uno en gloria. Pero ¿qué creen? Le tengo una noticia: nosotros esperamos el que viene en gloria, nosotros estamos esperando el que venga por su pueblo, nosotros estamos esperando a ese Cristo vivo que viene por usted y por mí. Y que si no nos toca verlo y nos dormimos primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no se aflija cuando alguien parta de su casa, porque Dios son los primeros que va a despertar. Si usted y yo morimos hoy o morimos mañana por la bomba nuclear esta que va a tocar, nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Eso fue lo que me llamó a mí la atención de este libro de Hechos, que los invito a que lean el 17 y el 18, y Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Les dije que se apasiona. Y eso me agrada. Me gusta, ¿no? Somos diferentes temperamentos, pero somos un complemento. Somos equipo. ¿Ok? Vamos a darle el lugar al capítulo 18. Vamos a hablar un poquitito nomás de eso. Antonio, versículos. Sí, a mí ya en Corinto, estos hermanos, dice el verso 1 del capítulo 18, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí en el 2 dice, se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo se fue a verlos, y como había tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. El 4 dice, todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a no judíos. El 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. El 6. Okay, bueno, aquí lo que el 6 también, vamos con el 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Aquí yo me quedé con algo que decía en el versículo 31 del 17. Ahí decía, si lo quieren leer ustedes, que ellos llevaban una palabra de que iba a venir alguien, ¿verdad?, a juzgarnos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaban haciendo ellos, hablarles acerca de esa venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí está Pablo hablándole a los judíos y a los no judíos. En la parte, en el verso 6, a mí me impactó, porque dice que él lo insultaron, ¿verdad? No querían. Entonces él se molestó y les dijo, se caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Y no lo entendía, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que estaba tratando de decir Pablo con estas palabras? Entonces le busqué y encontré que él se cansó de estarles diciendo a las personas que estaban en ese lugar acerca de Jesucristo y que no lo aceptara, que él había cumplido con haberles hablado la palabra, haberles puesto los medios para que ellos pudieran ser salvos, pero estas personas lo rechazaban, y él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no soy responsable de sus actos, de su no creer, de su incredulidad, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de lo que nosotros queremos hacer y aprender. Si realmente queremos ser cristianos, yo no me digo cristiano todavía porque estoy en el proceso de ser eso, de ser llamado así. Cada quien tiene su opinión sobre eso, pero yo todavía voy en ese camino, pero la responsabilidad es mía, ¿verdad?
es única y solamente mía el querer seguir en ese camino. Y ya me dieron a mí las herramientas, ya tengo las herramientas, ya estoy aquí, y entonces de mí corresponde continuar, ¿verdad? Y no solamente yo, sino otras personas, ¿no? que puedan disfrutar de lo que nosotros cada miércoles a las 7 poder compartir nuestras ideas de lo que leímos, lo que pensamos, las opiniones, ¿verdad? Dicen que 2 cabezas piensan más que uno, y es verdad, y aquí somos más de 2, y a veces no entendemos, yo a veces no entiendo las cosas o se me pasan, a veces lo leo 2 o 3 veces y se me pasa algo que Coquito encontró, que Eli encontró, y entonces ya dices, ok, aprendí algo. O a veces cuando estás leyendo tú solo, ahí mismo te viene, esto, porque esto no lo había visto así. Entonces eso se trata, de leer la palabra. Y ahora sí que aquí Pablo y Silas y Timoteo nos dejan ese legado, y ellos ya nos hacen, pues ahora somos nosotros los que tenemos que tomar esa batuta, ¿no? Eso que ellos empezaron. Ahora hay más herramientas, ya está el WhatsApp, ya está el Messenger, ya es más fácil leer la Biblia en el teléfono. Ya nos conectamos, ¿verdad? No tenemos que estar aquí físicamente, pero sí lo estamos a través de este móvil, de este teléfono. Y bueno, en nuestras manos queda, ¿verdad? Si queremos ir avanzando, conociendo. Yo he estado aprendiendo. Fue la única manera de yo agarrar la Biblia y estar leyendo. Porque de otra manera, creo que no lo hubiera hecho. Ahí lo hubiera tenido todavía. Pero ya tengo ese hábito de abrirla, leerla, y si no encuentro algo, busco, y me da enseñanza. Y luego es la palabra de Dios, son sus palabras. Entonces, ¿por qué no compartirlas y leerlas? Bien. Gracias, Antonio. Así no, es como esto que leyó Antonio, es como no te desesperes. Hay personas que le vas a estar hablando y hablando de Dios, pero tú haces tu trabajo y Dios hace el resto. Y si la persona no quiere, tú ya cumpliste. Y cada persona es responsable de su vida, ¿no? De su salvación. Entonces, eso no te tiene que desanimar, ¿verdad? Y voy a leerles el capítulo 18, el verso 9 y 10. Verso 9 y 10 del capítulo 18 dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad, ¿verdad? Aunque te ataquen las personas cuando les hablas de Dios, no tengas miedo. Saben que Dios conoce nuestros sentimientos y nuestras emociones. Él conoció que Pablo tenía temor, tenía miedo, por eso le reveló esa visión. Yo estoy contigo y no voy a dejar que nada te pase, que nadie toque tu vida, porque eres algo preciado para Dios. Cuando compartimos la palabra de Dios, cuando hablamos de Él, Él tiene cercado a nuestras vidas para que nada nos pase. Por eso no tenemos que tener miedo el hablar de Dios. Pero ¿cómo voy a hablar de Dios si no sé mucho? Por eso es esto que hace Pastor. Yo le doy tantas gracias a Dios porque le reveló esto a Pastor de hacer estos grupos. Y yo le he dicho a Pastor, no frene eso. Porque como dice Antonio, antes a lo mejor no lo hubiéramos, la Biblia, pues ahí nomás en la casa y nomás lo que agarramos el domingo aquí. Pero el domingo no es suficiente para nuestra vida espiritual. Como siempre recalca Pastor, come el puro domingo y ándate a ti toda la semana. No la vas a hacer, porque el cuerpo requiere el alimento, pues así el espíritu requiere el alimento espiritual. Pero no tengas miedo, conectarte, escuchar si no quieres participar. Involúcrate a las cosas de Dios. Ahorita va a reinar el miedo en esta ciudad. Por eso que andan diciendo de las noticias de la bomba. Y gente va a querer saber de Dios. Porque cuando llega el temor, dices, ¿a dónde? Ay, pues ahora sí voy a conocer de Dios. No esperes que las cosas sucedan de esa manera para acercarte a Dios. Acércate a Dios voluntariamente y por agradecimiento. Porque Dios te despierta cada mañana. Cada día Él tiene misericordia de ti y de mí.
y nos levanta. Y todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, Él nos da la fuerza y nos provee. Entonces, está bien sencillo leer la palabra de Dios. Son 2 capítulos a la semana. El domingo los ponen o el lunes y ya empieza, el martes empieza un grupo, por si no puedes el miércoles, ponen el link para conectarte con los otros servidores. O el miércoles a las 7 de la noche con nosotros. Crece, no te quedes ahí. Aprovecha la oportunidad que Dios está poniendo en este lugar para que crezcamos en la palabra de Dios. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.